Un magnate del vino cena cuando una camarera reconoce su anillo, idéntico al de su difunta madre. Descubre que su esposa no murió, sino que huyó para protegerlos. Se da cuenta de que ella es su hija. Encuentran una carta en la tumba que revela su sacrificio. Juntos, crean una línea de vinos, honrando su legado, enfrentando peligros del pasado y construyendo una familia unida por un amor eterno. En el vibrante corazón de Sevilla, bajo el crepúsculo dorado de noviembre de 2024, Julián Navarro ocupaba una mesa en la esquina del restaurante La Azotea. En el barrio de Santa Cruz, las luces suaves se reflejaban en los azulejos moriscos que adornaban las paredes centenarias, y el aroma de aceite de oliva virgen, ajo tostado y especias andaluzas flotaba en el aire, mezclado con el sonido distante de una guitarra flamenca que resonaba por las calles estrechas. Julián, de 54 años, era un hombre cuya presencia imponente, con canas en las sienes y ojos castaños profundos como un jerez añejo, contrastaba con la soledad que cargaba como una sombra. Giraba inconscientemente el anillo de oro blanco con una esmeralda colombiana perfecta en el dedo anular derecho, una reliquia familiar de 200 años que había pasado por generaciones de su bisabuelo a su abuelo, a su padre y, finalmente, a él. Más que una herencia, era el anillo con el que le propuso matrimonio a Clara Mendoza, el símbolo de un amor que lo había definido y destruido. Julián fundó las bodegas Navarro hace 26 años, transformando una pequeña bodega familiar en Jerez en un imperio vitivinícola que abastecía los restaurantes más exclusivos de París, Londres y Tokio. Sus vinos, los Jerez finos, los tempranillos robustos, los olorosos con cuerpo, eran celebrados por su complejidad, como si cada botella contara la historia de la tierra andaluza que los engendró. Pero el éxito, aunque monumental, nunca llenó el vacío dejado por Clara, su compañera desde los días de universidad en Cádiz. Juntos construyeron la bodega, restauraron una casa de campo en las colinas de Jerez y soñaron con una familia que envejecería entre las vides. La muerte de Clara, en un trágico accidente automovilístico en junio de 2000, le rompió el corazón, dejándolo solo con recuerdos, el anillo y una soledad que ni la riqueza podía aliviar. Esa noche, Julián esperaba a un importador italiano para discutir la expansión de sus vinos en Europa. La mesa para dos, cubierta con un mantel de lino blanco, estaba impecable, con copas de cristal brillando bajo la luz de las velas, pero el importador canceló a última hora, dejando a Julián solo con sus pensamientos. Observaba las parejas y familias a su alrededor. Sus risas y conversaciones eran un recordatorio doloroso de lo que había perdido. El restaurante, con sus paredes de azulejos coloridos y el suave sonido de la guitarra, evocaba recuerdos de su juventud, cuando él y Clara visitaban bodegas, probando vinos bajo el sol abrasador, riendo como si el mundo les perteneciera solo a ellos. Estaba perdido en esos recuerdos cuando una voz lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Más vino, señor?, preguntó una joven camarera, con un acento andaluz que parecía danzar con las notas del flamenco de fondo. Era delgada, de unos 23 años, con el cabello castaño recogido en un moño impecable y ojos que brillaban con una intensidad que lo desconcertó. Su uniforme negro era impecable, pero había una delicadeza en sus movimientos que sugería una historia más compleja. Julián acercó su copa. «Sí, por favor. Es un excelente Jerez fino, de nuestra bodega». Ella sonrió, sirviendo el vino con una precisión que denotaba experiencia. «Mi madre decía que los mejores vinos cuentan historias de la tierra donde nacieron. Este tiene el sabor del sol andaluz y la brisa del Mediterráneo». La frase lo hizo levantar la mirada, sorprendido. No era un comentario trivial de una camarera. Era algo que Clara diría, con su pasión casi mística por los viñedos. «Tu madre tiene buen gusto», dijo, intrigado. «¿Trabajaba en el ramo?» La expresión de la joven se suavizó, teñida de una melancolía sutil. «Trabajaba en bodegas cuando era joven, antes de que yo naciera». Hablaba de los viñedos como si estuvieran vivos, con historias que contar, como si cada racimo de uvas guardara un secreto. En Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en su voz, en la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de vinos, que lo transportaba a décadas atrás, cuando Clara describía las uvas con el mismo fervor, su cabello ondeando bajo el viento cálido de Jerez. Fue entonces cuando todo cambió. Mientras la joven terminaba de servir el vino, sus ojos se fijaron en la mano derecha de Julián. Abrió los ojos de par en par, casi dejando caer la botella. «Discúlpeme, señor», dijo, con la voz temblorosa, mirando fijamente el anillo. «Ese anillo es idéntico al de mi madre». El tiempo pareció congelarse. Julián sintió que su corazón se aceleraba, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. El anillo era único. Su abuelo le había contado que solo existían 3 en el mundo, creados por un joyero francés para una familia noble española en el siglo XIX. Uno desapareció durante la Guerra Civil Española, otro fue robado décadas atrás, y el tercero estaba en su dedo, cargado con los recuerdos de Clara. «Perdón», preguntó como si no hubiera oído bien.
la voz ronca por la incredulidad. La joven, visiblemente nerviosa, se sonrojó, bajando la mirada. Discúlpeme, no debía haber hablado a Anne, solo que es exactamente igual al que mi madre me dejó. La misma esmeralda, los mismos diamantes, el mismo diseño en el oro. Julian la miró, buscando señales de engaño, pero sus ojos traslucían una sinceridad que lo desarmó. Había algo más, una familiaridad en sus rasgos, en la curva delicada de la nariz, en el brillo de los ojos que lo perturbaba profundamente. ¿Cómo te llamas?, preguntó, la voz casi un susurro. Sofía Castillo, respondió ella, vacilante, como si temiera la intensidad del momento. El apellido no le decía nada, pero sus rasgos, la forma del rostro, la manera en que sonreía con los ojos antes que con la boca, eran devastadoramente familiares. Como un eco de Clara. ¿Podrías mostrarme el anillo de tu madre?, preguntó Julián, tratando de mantener la compostura, aunque su corazón latía descontrolado. Sofía miró a su alrededor, preocupada por los otros clientes y el gerente del restaurante. Estoy trabajando, señor. Mi jefe no permite que los empleados... Julián, movido por una urgencia que no podía explicar, sacó varios billetes de 50 euros de la cartera y los puso sobre la mesa. Es más importante de lo que imaginas, dijo, con una firmeza que ocultaba el temblor en su voz. Ella dudó, pero algo en su tono, tal vez la vulnerabilidad en sus ojos, la convenció. Tengo una foto en el celular, dijo, sacando un teléfono desgastado. Mi madre murió hace 2 años, de cáncer. Siempre llevo la foto del anillo, la única cosa valiosa que me dejó. Con manos temblorosas, Sofía abrió la galería del celular y mostró la foto. Julián miró la pantalla y sintió que el mundo se derrumbaba. El anillo era idéntico al suyo en cada detalle, a la esmeralda perfecta. Los diamantes dispuestos en el mismo patrón, la marca casi imperceptible del joyero francés que solo él conocía. ¿Cuál era el nombre completo de tu madre?, preguntó, la voz casi inaudible, como si temiera la respuesta. Clara Mendoza, respondió Sofía, cada vez más confundida por las preguntas. El nombre golpeó a Julián como un trueno en su Clara, pero el apellido era diferente. Su Clara era Clara López, antes de convertirse en Navarro. ¿Cuándo naciste?, preguntó, tratando de aferrarse a la lógica, mientras su mente giraba en busca de una explicación. Marzo de 2001, dijo Sofía, frunciendo el ceño. Julián hizo los cálculos mentalmente. Marzo de 2001 exactamente, 9 meses después de la última noche que pasó con Clara, antes de su supuesta muerte en junio de 2000 en el restaurante, con sus voces y el tintineo de los cubiertos, pareció desvanecerse. Señor, ¿está bien?, preguntó Sofía notando la palidez en su rostro. Parece que va a desmayarse. Julián se aferró al borde de la mesa, buscando una explicación lógica, pero cada detalle apuntaba a una verdad imposible. Clara no había muerto. Y la joven frente a él, con los ojos de Clara, la pasión de Clara por los vinos, nacida exactamente 9 meses después de esa noche, era su hija. Sofía dijo, con la voz quebrada, necesito que me cuentes todo sobre tu madre, su vida, dónde vivía, cómo murió, dónde está enterrada. Sofía retrocedió, asustada por su intensidad. ¿Por qué? ¿Quién es usted? Julián se quitó el anillo del dedo con manos temblorosas y lo mostró. Mi nombre es Julián Navarro, y creo que Clara Mendoza era mi esposa. Mi esposa Q supuestamente murió hace 23 años, 3 meses antes de que tú nacieras. Sofía se quedó paralizada, mirando entre el anillo en la mano de Julián y la foto en el celular. Es imposible, susurró, con la voz temblorosa. Mi madre nunca estuvo casada. Dijo que mi padre murió antes de que yo naciera. Dijo que nunca usó el apellido de ningún hombre. ¿Mencionó alguna vez a alguien llamado Julián o Bodegas?, preguntó él, aferrándose a la esperanza de que hubiera una conexión. Sofía asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos. Hablaba de los viñedos. Decía que eran como viejos amigos, llenos de secretos. A veces, cuando tomaba vino, mencionaba a alguien llamado J. Decía que J fue el amor de su vida, pero que tuvo que dejarlo para protegerlo. Nunca explicó de qué, solo decía que algunas decisiones dolían para siempre, pero eran necesarias. Julián sintió que 23 años de dolor, confusión y preguntas sin respuesta comenzaban a encajar. Clara no había muerto en un accidente. Había fingido su muerte y criado a su hija en secreto, protegiéndola de algo que él desconocía. ¿Dónde está ahora?, preguntó, con la voz ronca, casi temiendo la respuesta. Lágrimas rodaron por el rostro de Sofía. Murió hace 2 años, de cáncer. Está enterrada en un pequeño cementerio en Ronda. Julián cerró los ojos. El dolor por la pérdida de Clara renovado, ahora mezclado con el impacto de descubrir una hija. Sofía dijo, con una suavidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Necesito que me digas todo lo que sabes sobre tu madre. Y tenemos que ir a Ronda. Vamos a descubrir por qué Clara tuvo que desaparecer,
y me aseguraré de que nunca más tengas que luchar para sobrevivir. Sofía lo miró, dividida entre la esperanza y el miedo, como alguien que había aprendido a no confiar en las promesas. ¿Realmente cree que es mi padre?, preguntó, con la voz casi en un susurro. Julián levantó el anillo, la esmeralda brillando bajo la luz del restaurante. Creo que los anillos no mienten, Sofía. Creo que Clara nos dio una segunda oportunidad para ser la familia que siempre quisimos. El restaurante La Azotea seguía su ritmo, con risas, el tintineo de las copas y el aroma de los platos recién preparados. Pero para Julián y Sofía, el mundo había cambiado para siempre. Una hija había encontrado a su padre. Un padre había descubierto que el amor de su vida tuvo una razón para desaparecer. Estaban a punto de embarcarse en un viaje que los llevaría a Ronda, donde Clara los había esperado, de alguna manera, durante 23 años. El viaje a Ronda comenzó a las 11 de la noche, cuando Sofía terminó su turno. Julián había esperado pacientemente sentado en la misma mesa, tomando café tras café, incapaz de procesar completamente la revelación. Cada vez que veía a Sofía moverse entre las mesas, sirviendo a los clientes con gracia, notaba gestos de Clara en la inclinación de la cabeza al escuchar los pedidos, la sonrisa que comenzaba en los ojos antes de llegar a la boca, la delicadeza al sostener las copas de vino. Era como si Clara estuviera allí, viva, pero en otra forma. Un eco que lo atormentaba y lo consolaba al mismo tiempo. Sofía se acercó a la mesa con una mochila pequeña colgada al hombro. No tengo mucho que llevar, dijo, con la voz temblorosa, como si aún no creyera lo que estaba pasando. Vivo en un departamento compartido cerca de la Plaza de España. Solo tomé algunas cosas y avisé a mi compañera que no volveré por unos días. Julián asintió, levantándose para ayudarla con la mochila, pero ella la sostuvo firmemente contra su pecho, como si necesitara algo para anclarse. ¿Estás segura de esto?, preguntó, vacilante. Podría ser una coincidencia. Podríamos estar equivocados. Julián miró sus ojos, viendo el mismo brillo que alguna vez encontró en Clara. Pasé 23 años preguntándome qué pasó con Clara, dijo, con una suavidad que ocultaba la tormenta en su corazón. Viví con un vacío que ningún bien premio, ninguna riqueza pudo llenar. Cuando te miro, cuando escucho cómo hablas de los vinos, veo, ella. Si es una coincidencia, perderé unos días, pero si es verdad, es mi hija. Encontraré a la familia que pensé que había perdido para siempre. Sofía tragó saliva, con los ojos llorosos. ¿Y si mi madre tuvo razones para mantenerme alejada de ti? ¿Y si hay cosas del pasado que no sabes? Era una pregunta inteligente, y Julián se dio cuenta de que Sofía había heredado no solo la belleza de Clara, sino también su mente práctica. Entonces, lo descubriremos juntos, respondió él, y tomaremos decisiones juntos sobre qué hacer con esas respuestas. Salieron del restaurante hacia el Mercedes negro que Julián había alquilado en el aeropuerto de Sevilla. El auto, elegante pero discreto, parecía fuera de lugar en las estrechas calles de Santa Cruz, donde los naranjos alineaban las aceras y el aroma de las flores de azahar impregnaba el aire. Mientras conducían por la carretera hacia Ronda, la ciudad quedó atrás, y las luces de Sevilla dieron paso a la oscuridad de las colinas andaluzas, salpicadas por pueblos dormidos. Julián rompió el silencio, contándole a Sofía sobre su vida, la construcción de las bodegas Navarro, los premios internacionales, las casas en París, Nueva York y Madrid, pero también habló de la soledad, de las noches en vela, imaginando cómo sería si Clara hubiera vivido, de las veces que visitaba la casa de campo en Jerez, donde cada rincón aún guardaba el eco de su risa. ¿Nunca te volviste a casar?, preguntó Sofía mirando por la ventana, donde la luna iluminaba los campos de olivos. Nunca, respondió Julián, con la voz cargada de emoción. Hubo mujeres, claro. Algunas relaciones duraron meses, una casi 2 años, pero mi corazón siempre perteneció a Clara. Nadie nunca se acercó a lo que ella significaba para mí. Sofía se quedó en silencio, procesando la intensidad de la respuesta. ¿Cómo se conocieron?, preguntó finalmente, con su curiosidad venciendo la timidez. Julián sonrió, el recuerdo calentando su corazón como el sol andaluz. En la universidad en Cádiz yo estudiaba administración de empresas, ella enología. Nos conocimos en una cata de vinos organizada por su facultad. Clara era la única estudiante que identificaba no solo la región de cada vino, sino el año de la cosecha y hasta el tipo de suelo. Era brillante, apasionada. Me enamoré en el momento en que describió un Jerez como un abrazo cálido del sol andaluz. Sofía sonrió, con un brillo nostálgico en los ojos. Mi madre me enseñó sobre vinos desde pequeña. Decía que cada botella tenía una historia, que las uvas susurraban secretos si sabías escuchar. Pasábamos horas probando vinos baratos que ella compraba, y me contaba historias sobre viñedos, como si fueran cuentos de hadas. Clara decía exactamente eso, susurró Julián, con un escalofrío recorriendo su espalda. Era como si escuchara el alma de los viñedos, como si las uvas le hablaran. Hizo una pausa, la emoción apretándole la garganta.
Tú heredaste eso de ella, ¿sabes? Y es. Sofía lo miró, sorprendida, pero no respondió. Después de una hora de silencio cómodo, ella rompió el silencio con la pregunta que Julián temía. ¿Puedes contarme exactamente qué pasó la noche en que mi madre supuestamente murió? Julián respiró hondo, reviviendo el peor día de su vida. Fue el 15 de junio de 2000 en Clara, fue a Málaga, para una reunión con distribuidores interesados en nuestros vinos. Me llamó a las 8 de la noche, diciendo que la reunión se había extendido y que se quedaría una noche más. Yo estaba en Jerez, ocupándome de un problema en los viñedos. A la mañana siguiente, a las 6, la policía me llamó. Un camión perdió el control en la carretera, chocando contra varios autos. Dijeron que Clara murió en el acto. Sofía escuchó en silencio, con los ojos fijos en la oscuridad afuera. ¿Viste el cuerpo?, preguntó, en voz baja. Julián negó con la cabeza, con lágrimas rodando. El accidente fue tan grave que los cuerpos eran irreconocibles. La identificaron por los documentos y el auto alquilado. Me mostraron sus cosas en la bolsa, el reloj, algunos papeles de trabajo. Todo parecía real. ¿Y nunca dudaste?, preguntó ella. ¿Por qué dudaría?, respondió Julián, con la voz cargada de dolor. La policía me mostró el informe, los documentos, sus pertenencias. Estaba en shock, destrozado. No tenía motivo para cuestionar. Hizo una pausa, secándose las lágrimas, pero ahora veo que debía haber cuestionado todo. Sofía procesó la información, sus dedos jugueteando nerviosamente con la correa de la mochila. Después de que murió mi madre, trabajaba en pequeñas bodegas, siempre con nombres falsos. Nunca se quedaba más de 2 años en el mismo lugar. Decía que le gustaba mudarse, conocer nuevas regiones vitivinícolas, pero ahora pienso que estaba huyendo de algo, o de alguien. El nombre golpeó a Julián como un relámpago. A Víctor Salazar, un hombre que intentó hacer negocios con él en los primeros años de la bodega, cuando las bodegas Navarro eran solo un sueño modesto. Salazar tenía reputación de estar involucrado en el lavado de dinero usando empresas legítimas como fachada. Presionó a Julián para aceptar una asociación que le daría control financiero sobre la bodega. Cuando Julián se negó, comenzaron las intimidaciones en inspecciones fiscales sorpresa, problemas inexplicables con distribuidores, pequeños actos de sabotaje en los viñedos, como vides cortadas o equipos dañados. Clara estaba aterrorizada, especialmente después de que Salazar hizo comentarios velados sobre la seguridad de la familia, diciendo que los accidentes ocurren con quienes no cooperan. «Dios mío», murmuró Julián, deteniendo el auto en el arcén de la carretera. La oscuridad a su alrededor parecía engullirlo, y sujetó el volante con fuerza para contener el temblor en sus manos. Clara fingió su muerte para protegernos de Víctor Salazar. Sofía lo miró, pálida. ¿Quién es él? ¿Por qué mi madre le tenía tanto miedo? Julián respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Víctor Salazar es un criminal peligroso que quería usar mi empresa para lavar dinero sucio. Cuando me negué, comenzó a amenazarnos. Clara debió descubrir algo, una amenaza más grave, algo que la hizo sentir que desaparecer era la única forma de protegernos. Miró a Sofía, viendo el miedo en sus ojos. Si Salazar descubre que Clara vivió todos estos años y que tengo una hija, podría venir tras nosotros. Sofía tragó saliva. ¿Todavía es peligroso? Julián asintió, sombrío. Salazar nunca olvida una afrenta. Tiene contactos en todas partes, policía, jueces, matones. No sé si aún está activo, pero debemos tener cuidado. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Primero, visitaremos la tumba de tu madre en Ronda. Quiero verlo con mis propios ojos. Luego, descubriremos cómo protegerte de Salazar. Sofía asintió, pero su expresión era la de alguien que cargaba el peso de una vida llena de secretos. ¿Y si encontramos respuestas que lo cambien todo?, preguntó, casi para sí misma. Julián puso su mano sobre la de ella, un gesto de consuelo que él mismo necesitaba. Entonces, enfrentaremos esas respuestas juntos, Sofía, como familia. Llegaron al cementerio de Ronda a las 2:15 de la madrugada, bajo la luz plateada de una luna llena que bañaba las colinas andaluzas. El pequeño cementerio, rodeado de cipreses centenarios, era silencioso, salvo por el canto de los grillos y el susurro de las hojas al viento. Sofía guió a Julián entre las lápidas, la linterna del celular iluminando los estrechos senderos. «Está aquí, sector B, fila 10», murmuró, moviéndose con la seguridad de quien había visitado el lugar muchas veces. «Siempre vengo en su cumpleaños y en el día de su muerte». Se detuvieron frente a una lápida sencilla de mármol blanco que brillaba suavemente bajo la luz de la luna. La inscripción decía, Clara Mendoza Torres, 1972–2022. Madre amada, que encontró la paz que buscó en vida. Julián leyó las palabras y sintió que las piernas le flaqueaban. Torres era el apellido de soltera de su madre, explicó Sofía, pasando los dedos por las letras grabadas. Siempre me pareció extraña esa frase sobre la paz. Mi madre nunca parecía estar en paz. Vivía mirando por encima del hombro,
como si temiera que alguien la encontrara. Julián se arrodilló junto a la lápida, con lágrimas rodando por su rostro. Clara, susurró con la voz quebrada, ¿por qué no me dijiste que estabas en peligro? Habríamos encontrado otra manera. Habríamos luchado juntos. Tocó el mármol frío, como si pudiera alcanzar a la mujer que había amado. ¿Te emocionó el viaje de amor y reencuentro de Julián y Sofía? Sigue nuestro canal para más historias increíbles. Dale like a este contenido y deja tu comentario con lo que pensaste. Tu participación hace toda la diferencia.